vez más esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da, pues este día jueves, de volver nuevamente a reunirnos en esta casa y poder nuevamente pues compartir lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros, compartir la palabra de Dios, y eso pues espero de que sea de mucha bendición para todos los que estamos en esta tarde, en este lugar, confiando en que Dios va a ir abriendo el corazón, va a ir dando entendimiento, ¿verdad? Y va a ir ayudándonos a que cada uno de nosotros pues podamos de alguna manera, ¿verdad? Lo que es entender la palabra. Amén. Vamos a cantar unas alabanzas, y posteriormente pues vamos a continuar con lo que venimos con un estudio acerca del libro de Apocalipsis, la explicación del libro del Apocalipsis. Así que incline su rostro y invitemos al Señor en esta reunión. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio y la oportunidad nuevamente, Señor amado, de reunirnos una vez más en familia, Señor, desde esta casa, Dios mío amado, donde tú nos has permitido habitar. Te pedimos, Señor eterno, que tú bendigas, Padre, a nuestra hermana Sandra, su hija, su niña, Padre Santo. Que bendigas a Verónica, que está en medio de nosotros. Que bendigas a mis hijas, a mi esposa. Bendice, Señor, nuestras vidas. Padre, sabemos que Jesús está presente, Señor, según su promesa. Yo digo que donde otros están reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Por eso en esta tarde te damos gracias. Recibe la alabanza que vamos a cantar, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y te invitamos desde ya, bendito Dios, en esta reunión familiar, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias por este privilegio, bendito Dios. En el nombre de Jesús los saludamos a todos. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Una nube blanca, Cristo volverá con poder y gloria y nos levantará. En una nube blanca, Cristo volverá con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar.
gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado con tu sangre, me has salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es eso. Vamos a pedir al Señor pues que nos ayude, ¿verdad?, con la palabra. Así que invitemos al Padre, Dios y Espíritu Santo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, buen Dios. Señor, estas alabanzas son para ti, Jesús. Te hemos cantado, Señor, a tu nombre. Esta palabra que vamos a hablar, Señor, es para nosotros.
Amado Dios, tú nos estás preparando para tu venida. Por tanto te pido, Señor, que cada uno de los oyentes, Padre, tenga oído para oír y aperciba. Y que, Señor, también guarde, que atesore, bendito Dios, Señor amado, que tú nos estás hablando. Esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te pido, bendice la palabra, bendice a los oyentes, que esta palabra se vuelva, Señor, verdad, rema, Padre. Una palabra viva, Señor amado, que transforme, que cambie, que sane, que libere, que bendiga, Padre. Una palabra viva en cada uno de nosotros, bendito Dios, y en todos aquellos que tú les permitas escuchar directa o indirectamente. En el nombre de Jesús oramos por la palabra, dándote gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, continuamos, hermanos y hermanas, ¿verdad? Con lo que es, pues, un breve estudio y explicación del libro de Apocalipsis. Ya, pues, acá vimos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Las cosas, ¿verdad?, que son las cosas que había visto Juan y las que se le mostraron en ese tiempo. Pero hoy vamos a entrar a las cosas que han de ser después de esta, y para eso vamos a ver el capítulo 4. Vaya usted, ¿cómo se llama?, al capítulo 4 de lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es el último libro. Capítulo 4, ¿verdad? Versículo 1. Y yo le voy a pedir que lo leamos como hemos venido leyéndolo. Hoy lo vamos a leer antifonalmente. Yo leo el versículo 1 y ustedes continúan con el versículo 2. Es bien corto este capítulo, así que yo voy a tratar la manera de correr para terminar a las 6. En el nombre de Jesucristo, el versículo 1 dice así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Leamos el versículo 11, todo me gustó esto. Leámoslo todo junto. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bendito Dios. Qué hermoso esto, entrar, y ponerse a la par de esos seres celestiales para dar esa alabanza y esa gloria al que está sentado en el trono, y eso es Dios. En el tiempo antiguo fue conocido como Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy pues lo conocemos como Dios, o lo conocemos como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Omnipotente. Sí, y aquí lo describe el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Amén.
Es interesante y todos los estudiosos, ¿verdad? Hasta donde yo pues he logrado entender, que para lograr entender qué es lo que va a pasar aquí, hay que, ¿cómo se llama?, estudiar un poco de lo que es los profetas, como el profeta Daniel y también Ezequiel. Pero en este caso, pues, por factor tiempo y como nosotros vamos corriendo, ¿verdad?, con esto, yo pues voy a cortar, como dicen, distancia, no la palabra, pero sí según la explicación. Les voy a leer un poco acerca de lo que, ¿verdad?, del estudio. Después de esto miré, 4.1. La palabra después de esto significa lo mismo que pretende expresar, o sea, después de las cosas que él ya había recibido y había visto, ¿verdad?, ya se le hace la invitación a él. ¿Cuándo después de qué deben suceder estas cosas? Que comienzan en el capítulo 4 del Apocalipsis. Es claro que debe ser después de lo que fue escrito en los 3 primeros capítulos. Hemos aseverado que las 7 epístolas de Cristo a las 7 iglesias son los retratos históricos de los 7 periodos de toda la historia de la iglesia. Lo que debe comenzar en el capítulo 4 de Apocalipsis comenzará, oiga bien, después de finalizada la historia de la iglesia. Esto está de acuerdo con las palabras proféticas del Señor. Como por ejemplo, cuando leemos los siguientes capítulos del Apocalipsis, hallamos allí atributos especialmente del Antiguo Testamento, tales como tabernáculo, arca, altar, incensario, trompetas, plagas, etc. Todo esto indica que los acontecimientos del Apocalipsis tienen una gran relación con el pueblo de Israel. Y ciertamente está escrito que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, según Romanos 11, 25, 26. Es claro que bajo esta palabra, todo Israel, hay que entender el remanente de Israel, el que permanecerá hasta ese tiempo, cuando el Espíritu de gracia descienda sobre él y mirarán a aquel a quien traspasaron. Los tiempos del Apocalipsis serán aquellos cuando Dios nuevamente comenzará a injertar los gajos naturales al árbol del olivo. Romanos 11, 16 al 27. De todos modos serán tiempos extremadamente difíciles, según vemos del mismo Apocalipsis, al igual que la profecía del mismo Señor, quien los llama a hora de prueba y quien advierte a los creyentes, previniéndoles acerca de aquellos tiempos. Lo dijo en Lucas 21, 34, 35. Para escapar de todo cuanto debe suceder, hay que comparecer ante el mismo Cristo, es decir, ser arrebatado de la tierra. Lucas 21, 34 y 1 Tesalonicenses 4, 17. De manera que los verdaderos acontecimientos del Apocalipsis comenzarán al ser arrebatada la iglesia. 4.1. ¿Qué es lo que le dice? Después de esto miré. ¿Qué es lo que ve? He aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué es lo que él oye? Una voz, ¿verdad?, que le dijo, como una voz como de trompeta. Y para que usted vea que tiene relación con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, acabo de decirlo, 4, versículo 16, 4, 16, de Tesalonicenses. Oiga lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga lo que dice el versículo 16. El Señor mismo, número 1, con voz de mando. Número 2, con voz de arcángel. Número 3, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego dice el versículo 17. Luego nosotros,
los que vivimos, los que estamos acá ahorita, los que hayamos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados, oiga, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nosotros que estamos acá, bueno, si todavía no nos llega la muerte, ¿verdad? Nosotros vamos, como se llama, a ser arrebatados, dice la palabra de Dios. Pero si en un dado caso, ¿verdad?, llegase la muerte a nosotros, igual vamos nosotros a ser transformados, dice la palabra de Dios. Ahora, vea usted lo que le dice. Hablando conmigo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. ¿Y qué dice el versículo 2? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese instante, ¿sabe cuánto tiempo es? Ahora vea, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. 1 Corintios, se lo voy a leer, capítulo 15, versículo 52. Bueno, el 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Oiga lo que dice el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice también. Oiga, entonces, tiene similitud con lo que Juan está viendo en ese momento, que en un momento, o sea, al instante, él, al ser, ¿verdad?, invitado al cielo, ¿verdad?, por esa voz que le dice, sube acá, y el versículo 2, al instante, él estaba en el Espíritu, y aquí, él vio un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y describe él lo que vio, y vio que su aspecto, dice, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris en aspecto a lo que es la esmeralda, el color, ¿verdad?, el aspecto de esmeralda. Fíjense que leyendo este libro encontré algo bien interesante. Ahora, como le dije, me voy a adelantar. Cuando él ve que le dicen, sube acá, de manera que al principio de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, la iglesia será recogida de la tierra. Es por eso que cuando nos acercamos al análisis de estos acontecimientos, tengamos constantemente esto en mente, que los santos, los regenerados, ya no estarán en la tierra, serán llevados al cielo. Pero no obstante, Juan veía este cielo todavía abierto. Es prueba de que la acción de la salvación aún no es acabada. Durante esa semana difícil, en el tiempo de la gran tribulación, la salvación aún será posible. Cheque esto. La salvación todavía va a ser posible. Pero para obtener la salvación, le voy a añadir esto, pero para tener la salvación en el periodo de gran tribulación, será necesario pagar con la misma vida para poder ser salvo. Entonces, aquí está dando un ejemplo bien claro. Y le están diciendo a Juan, te voy a mostrar las cosas que vienen después de estas. La iglesia es arrebatada, es invitado al cielo, y él está viendo algo. Ve a Dios sentado en el trono. Y cuando lo describen, ¿verdad?, aquí estamos viendo que el Salvador llamó a Juan al cielo y desde allí le mostró los acontecimientos futuros.
No sabemos, al igual que el apóstol Pablo, que dice de sí mismo que él no sabía si Juan también fue físicamente al cielo o en el espíritu, porque lo mismo dijo San Pablo, y San Pablo también se lo mostraron el cielo, se lo enseñaron. Pero sí sabemos que cuando los tiempos del Apocalipsis hayan llegado, entonces no solo Juan, sino todos los santos juntamente con él serán llevados al cielo, y desde allí verán lo que estará sucediendo en la tierra. Juan es miembro de la iglesia y más aún, él es uno de los pilares de la iglesia y parte de los cimientos también de la iglesia. Por eso él no puede ser separado de la iglesia. Su llamado al cielo para divisar desde ahí los acontecimientos del Apocalipsis es simbólico y significa que al tiempo de esos acontecimientos todos los hijos de Dios serán llamados al cielo, de lo que hemos hablado al comienzo de este capítulo, acerca del arrebatamiento. Lo que se le está mostrando a Juan es eso. Primero el arrebatamiento. Vaya, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama? Cuando Juan le sucede eso. Entonces, dice la Biblia de que cuando Juan es llevado, lo primero que ve es el trono. Y dice San Pablo que cuando la iglesia sea arrebatada, lo primero que va a hacer es llegar ante el tribunal de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia. Entonces, al pasar a ese trono que Juan está viendo, no va a ser para condenación, sino para recompensar a cada uno lo que haya hecho, lo que Dios le haya permitido cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Cada obra que hizo. Entonces se le va a pagar ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho durante estábamos en vida en este cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, no es condenación, ¿verdad? Porque existen dos lugares donde habla de trono. Uno, el tribunal de Cristo, 1 de Corintios 5, 2 de Corintios 5:10 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Habla de dos tronos. Solamente que este trono donde la iglesia va a llegar, que es el, ¿verdad?, al trono de la gracia, entonces se le va a recompensar por todo lo que hicimos a favor de Cristo. Entonces, porque la iglesia ya ha sido arrebatada, después de lo que es, que hemos pasado al tribunal de Cristo para recompensarnos todo lo que estamos haciendo en la obra del Señor, vamos a pasar a la boda del Cordero. Pero durante ese tiempo que nosotros, la iglesia, sea arrebatada, triste y lamentablemente, los que se hayan quedado, ¿verdad?, aquí, van a comenzar, número uno, ¿verdad?, a ser engañados por Satanás. Estaba descubriendo pues un proyecto que ya es viejo, desde 2015, pero hoy le están dando más auge, se llama Blue Beam. Es un proyecto que emite, ¿cómo se llama? Imágenes, hologramas. Y ustedes ya lo vieron eso en internet, porque lo están sacando bastante en internet. Hasta platillos voladores sacan, y una vez me quedé viendo y dije, sí, bueno, pero esto, la Biblia no habla de eso. Si la Biblia no habla de eso, eso no existe. Pero ya están sacando ese proyecto. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la iglesia sea arrebatada, más me voy a adelantar un poquito a lo que es porque el capítulo 4 y capítulo 5 hablan de lo que nos estoy hablando ahorita, cuando la iglesia es arrebatada y qué es lo que hace la iglesia, adorar al Señor. Ahora, entonces cuando la iglesia sea arrebatada, se va a abrir el primer sello, que habla el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahora me voy a retroceder. Entonces, en ese espacio, entre el capítulo 4 y el capítulo 6, ¿verdad?, vamos a decir que hay un periodo en donde la iglesia que es arrebatada, número 1, pasa al tribunal de Cristo para ser recompensado. Número 2, ¿verdad?, se le dan, ¿cómo se llama? Galardones. Y
también se le da el lugar donde va a vivir. Lo que Jesús dijo, yo me voy, pero volveré otra vez, ¿verdad? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, pero me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se los hubiera dicho. Entonces, el Señor ahí ya preparó el lugar. ¿Y dónde está eso? En el capítulo 21 y 22 lo vamos a ver más adelante, de la Nueva Jerusalén, la ciudad hermosa que el Señor, ¿verdad?, nos ha, prometido a nosotros. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia en el capítulo 4 cuando es arrebatada? Número 1, conoce a Dios. Al ver en el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Ahora, veamos, ¿qué significan esas piedras? Cada una de ellas tiene un significado. La piedra de jaspe, según los estudiosos, es una piedra que irradia un color hermoso, blanco, que representa, ¿verdad?, la gloria de Dios, lo que es el jaspe. Pero la cornalina es lo contrario, porque es una piedra hermosa, pero color rojo, que se cree que significa y representa la ira y el juicio de Dios venidero, de lo que más adelante se deja ver. Pero que está también, hay un arco iris, oigan, alrededor del trono hay un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Este color de la piedra de la esmeralda es un color verde hermoso, ¿verdad? Entonces el arco iris no está a media, porque está diciendo aquí, o sea, alrededor del trono es un arco iris completo. Y entonces Dios, ese arco iris, aunque está allí, ¿verdad?, eso detiene. ¿Sabe qué detiene? La ira de Dios. Porque un día Él hizo un juramento de que no iba a destruir la tierra, pero con agua e inundación. Pero está determinado el día y la hora cuando comienza a abrirse cada sello, cada copa, ¿verdad?, en el futuro de la ira de Dios. Ahora, podemos ver, el Señor está sentado en el trono. Jaspe, una piedra blanca y brillante, y simboliza también la pureza y la santidad de Dios. Oiga, y eso es hermoso, en el fundamento de la Nueva Jerusalén, este ocupa el primer lugar. Es la primera piedra que habla en Apocalipsis 21, 19, ¿verdad?, que ocupa el primer lugar esa piedra. La cornalina es roja y ocupa el sexto lugar en el fundamento, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén. Y sirve de símbolo para la ira de Dios. Lo que estoy hablando acerca del arco iris alrededor del trono es el símbolo de la misericordia de Dios, señal de la ofrenda aceptada, ¿verdad?, en Génesis 9:13. Después que vino, Noé salió, de lo que es el arca, hizo un sacrificio y Dios se lo aceptó. Y en efecto, tan grande e incomprensible es la misericordia de Dios, que nunca deja de ser. He aquí, los juicios y la ira de Dios sobrevienen en la tierra, pero el arco iris continúa cercando el trono. Y eso es lo que Dios ve. Y es interesante llamar la atención a que el arco iris en el espacio no es completo, lo que nosotros vemos, ¿verdad?, cuando hay un arco iris es media luna, pero en el cielo es redondo alrededor del trono. Eso significa que Dios no remueve sus acuerdos y mandamientos. Los hombres sí los traspasan, los mandamientos, le fallamos a Dios, eso es cierto. Por otra parte, el arco iris en el cielo tiene 7 colores, lo que nosotros sabemos ver. El arco iris alrededor del trono tiene uno, y es verde resplandeciente, semejante al aspecto de la esmeralda. El color verde simboliza la vida. La persona que entra en comunión con Dios y no traspasa sus mandamientos vivirá eternamente.
Ahora, veamos qué más hay alrededor del trono. Alrededor del trono. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es interesante ver esos 24 ancianos en tronos, vestidos con ropas blancas y en sus cabezas tenían corona. ¿Pero quiénes son? Ahora, oiga esto. Son representantes de los salvados, o sea, de la iglesia. De esto nos enteramos por la canción que cantan, en la cual alaban a Cristo por la salvación, ¿verdad? Según Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 10. Y en efecto, a la iglesia le fueron prometidos tronos. Mateo 19, 28, Apocalipsis 3, 21. También le fueron prometidas coronas a la iglesia. Primera de Pedro 5, 4, Apocalipsis 3, 10. Los calificativos de reyes y sacerdotes también pertenecen a la iglesia. Primera de Pedro 2, 5, 9, Apocalipsis 1, 4, 6. Por eso no cabe duda de que en las personas de los 24 ancianos estaba representada la iglesia. Aún esa cifra es también simbólica y apunta al llamado de la iglesia al sacerdocio a semejanza del sacerdocio israelita que se dividía en 24 turnos. Y eso lo encontramos en 1 Crónicas 24, 1, 19. Esta cifra además corresponde a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles que representan a la iglesia de los israelitas y los gentiles. Las vestiduras blancas de esos 24 ancianos simbolizan la justicia de los santos, Apocalipsis 19, 8. Y las coronas de oro significan la honra y la gloria y la dignidad real, Apocalipsis 5, 10. Tanto más que una corona semejante la tuvo Cristo también, Apocalipsis 14, 14. De manera que como reyes, ellos permanecen en los tronos, pero como sacerdotes, ellos sirven a Dios y al Cordero. Se hallan los más próximos a Dios, le rodean y le sacian de su presencia, su voz y su gloria. Este privilegio espera a todos aquellos que aman sinceramente al Señor y le sirven fielmente, y eso lo encuentra en San Juan 12, 36. ¿Qué es más que más ve? Relámpagos y truenos y voces. Lo que Juan vio y oyó eran los precesores del juicio y castigo. Ellos nos recuerdan el Sinaí, Éxodo 19, 16, 19. Y usted tal vez se acuerda, ha oído esa predicación. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué pasó allí? El pueblo se llegaba hasta al pie del monte Sinaí. Pero le dijo el Señor, que nadie traspase, nadie suba al monte, porque de cierto morirá. Ni una bestia siquiera llega hasta allí. Cuando Dios bajaba a platicar con Moisés, eso sucedía. Habían relámpagos, truenos y voces. El pueblo tenía miedo. Tenía miedo. Y le decían a Moisés, ve tú a hablar con Jehová. Y después nos dice qué es lo que el Señor dijo, para que nosotros no muramos. Nos recuerda y nos muestra que el trono de Dios dejó de ser, oiga, trono de gracia, y se convirtió en trono de juicio. Lo que hace poco ya estaba compartiendo, 2 Corintios 5:10. Ahora, veamos qué más dice, qué es lo que más ve él alrededor del trono. Y del trono salían relámpagos, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono
4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ahí está la alabanza de ellos, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ponga atención, fíjese esto, qué interesante, cuando estos 4 seres vivientes, ¿verdad? Uno, primero, que representa, ¿qué es lo que representa? La fuerza de un león. Segundo, la mansedumbre de un becerro. Tercero, el rostro de hombre, que representa la inteligencia del hombre. Y el cuarto, que era semejante a un águila volando, representa, ¿verdad?, a alguien que es rápido y así, veloz, también para hacer las cosas. Entonces, los 4 seres vivientes hacen esto. Cada uno tenía 6 alas. Y ellos son llamados querubines en el Antiguo Testamento. Y por dentro y dentro de ellos estaban llenos de ojos y no cesaban de alabar y adorar día y noche. Juan ve que en el cielo día y noche alababan a Dios, aunque realmente en el cielo no hay día, no hay noche, no hay tiempo. Pero a él se le muestra, ¿verdad?, la necesidad que día y noche es necesario alabar a Dios. Y oiga, y cada vez que ellos, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que este es a Dios Padre, al que vive por los siglos de los siglos, vienen. ¿Quiénes? Vienen los 24 ancianos y se postran delante del que está sentado y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono y comienza la alabanza también y le dicen, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta alabanza se la están dando al Dios eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Pero en el capítulo 5 sucede algo bien importante, ¿verdad? En el capítulo 5, cuando a Juan se le muestra lo que, ¿cómo se llama lo que es el Cordero inmolado, se le muestra el libro que nadie puede tocar ni mirar, ni siquiera, ¿verdad?, palpar, nadie puede acercarse. Cuando él recibe el libro y lo toma de las manos del que está sentado en el trono, estos seres vivientes hacen lo mismo. Ya la gloria, ya, ¿cómo se llama?, no se la dan a Dios. Viene Dios, cumple su palabra y comparte la gloria con su Hijo en el trono. Y que hacen lo mismo más después. Y comienzan a decirle, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado. Oiga bien, no solamente ellos, también entran los ancianos, entran los ángeles, entra toda la creación a darle la gloria a Cristo. Eso es maravilloso realmente. ¿Cuándo? ¿Quién va a hacer esto? La iglesia. Nosotros. Eso es lo que nosotros. Para eso Dios nos ha salvado. Amén. Para eso Dios, ¿cómo se llama?, nos ha llamado. Para un día, el día que Cristo venga por nosotros, se cumpla. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Primera de Corintios 15, 51, 52, 53. Que se cumple la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a la gloria. Pero aquí abajo comienza un caos. Comienza la tribulación, la llamada la gran tribulación, que serán 7 años. Lo cual, ¿verdad?, lo que decía anteriormente, que para entender el libro de Apocalipsis hay que leer capítulo 9 del libro de Daniel, el profeta Daniel, al cual se le dice que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Ya pasaron 69 semanas. Estoy resumiendo porque es extenso. Ya pasaron 69 semanas. Cuando Cristo murió, hasta ahí llegó la semana 69. De las 70 semanas que se le dijeron al profeta Daniel, hasta la muerte del Mesías, que es Cristo, nuestro Señor. De ahí, de la muerte de Cristo para acá, hay un periodo que se llama, ¿verdad?, nosotros le conocemos como gracia de salvación. O sea, salvación por la gracia de Cristo, lo cual ya se extendió más de 2000
años. Se tenía que cumplir la profecía que Jesús dijo: esa generación no pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Entonces, cumplidas las promesas, ¿verdad? San Mateo 24:7, oiréis de guerras, rumores de guerras, oiréis, ¿verdad? De pestes, hambres, terremotos en diferentes partes del mundo. No os alarméis, porque todavía no es el fin. Pero todas estas cosas es necesario que acontezcan. Entonces, ¿verdad? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aún, digo así, ¿verdad? De que van a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo. Entonces, el Señor venía hablando, número uno, que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores. San Pablo dijo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se levantaría una gran apostasía, ¿verdad? De hombres y mujeres que tuvieron la obra de Dios, pero después se volvieron, ¿verdad? Según sus fábulas, según su entendimiento, dejaron la palabra de Dios, la obra de Dios, y comenzaron a engañar a mucha gente, a la cual la están arrastrando al mismo infierno, y que creen de que con lo que están, ¿verdad? Que aprendiendo se van a ir para lo que es el cielo en el arrebatamiento de la iglesia, lo cual la Biblia dice bien claramente que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ha preparado, que se está santificando, y que hoy puedo meter esto, ¿verdad? Que Dios ha permitido que esa pandemia venga a nivel mundial para pegarle una sacudida a la misma iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista, para que la iglesia busque su presencia, para que la iglesia de Cristo, que estaba dormida por años, hoy comience a llenarse del Espíritu Santo, porque hoy más que nunca se va a cumplir, número uno, lo que acabo de decir, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, primera de Corintios capítulo 15, versículos 51, 52 y 53, y también Apocalipsis capítulo 4 se va a cumplir cuando se diga: ven acá y seamos arrebatados, lo cual es un arpazo, de así, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos con el Señor. Amén. Así que yo espero pues hayamos entendido y que el Señor pues nos siga bendiciendo. Miren, es tan extenso realmente y hermoso leer este libro, que a mí me llena de esperanza, me llena de fe, y cada vez de que pues lo leo, lo abro y lo comparto, yo siento más cerca la venida del Señor. No quiero asustar a nadie con lo que voy a decir, pero si alguien está creyendo de que las cosas van a mejorar, lamentablemente la Biblia no dice eso. Alguien puede ofrecer lo que yo les dije, ese proyecto llamado Blue Beam, rayos azules, proyecciones. Esas imágenes van a hablar. Esas imágenes, más adelante podemos verlo en el capítulo 13 de lo que es Apocalipsis, en donde esas imágenes van a engañar a mucha gente. Y lo que están haciendo, hay gente que realmente se está dejando guiar por esas hologramas que están haciendo. Oigan, se ven como que son reales. Aparecen en ciudades, aparecen en el mar, aparecen en el mismo aire. Pero todo eso lo que está haciendo es nada más allanándole el camino al anticristo, el cual, ¿verdad? Se lo voy a adelantar en el capítulo 6, donde dice, versículo 2, el Cordero abre, ¿verdad? El libro, abre el primer sello. Cuando él abre el primer sello, dice la palabra de Dios, le dijo a Juan: ven y mira. Y dice Juan: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto representa al anticristo, no es Jesucristo. No es Jesucristo. El capítulo 6, versículo 2, no es Jesucristo, es el anticristo. ¿Y cómo dice eso? Oiga, segunda de Tesalonicenses, voy a compartir esto último. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 2. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Y muchos están siendo engañados hoy. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, como si ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, el día del Señor, se está refiriendo al día del Señor. Al día del Señor se está refiriendo, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cuando estamos hablando aquí del día del Señor, ese es el día del juicio de la ira de Jehová. Pero muchos se han confundido. Hay unos que están diciendo de que arrebatamiento no hay, y me dan esta cita bíblica. Pero aquí está diciendo, primero, de que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento. Pero luego, más adelante, cuando dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es porque algunos les habían dicho que el arrebatamiento ya se había dado, y por la tribulación que estaba pasando, ¿cómo se llama? La iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Estaba cerca el día del Señor. Pero San Pablo le está diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día de la ira de Dios, que habla Joel, que habla Jeremías, que habla Isaías, que habla, ¿cómo se llama? El mismo San Pablo, ese día de la ira de Dios, ¿verdad? Que habla Malaquías también, ese día de la ira de Dios no vendrá sin que antes, dice, venga la apostasía, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que está hablando en el capítulo 2, del capítulo 6, versículo 2, que es el caballo blanco, y se le da, oiga, autoridad, se le da una corona como rey, y salió venciendo y para vencer, que es lo que próximo está a suceder. Coronavirus, guerra, como se llama en el Medio Oriente, ¿verdad? Lo que es la economía se vino abajo, mundialmente se vino abajo la economía, y hoy por hoy tanto los Estados Unidos, ni ellos, su potencia se vino abajo, su economía se vino abajo. ¿Quién va a venir a ofrecer una alza de la economía? El anticristo. ¿Quién va a traer una aparente paz? El anticristo. ¿Quién va, cómo se llama, verdad, a hacer que el conflicto armado entre potencias nucleares, ¿verdad?, de bombas termonucleares, ¿verdad?, no las activen? El anticristo, y él mismo va a ofrecer paz y seguridad a Israel y a Palestina, lo cual se llama anticristo. Pero cuando eso venga, la iglesia ya se ha ido. Amén. Sí. Nosotros nos hemos ido. Yo te digo, qué bien, porque estás con nosotros escuchando esto. Pero así como va la cosa, no viene nada bueno, no viene nada bueno, no viene nada bueno. Hoy sí puedo decir a la luz de la palabra, yo no quiero desmoralizar a nadie, ni quiero meterle miedo, pero quiero decirle la palabra, que primero, la venida del Señor está cerca, nos vamos con Cristo, pero también la aparición del anticristo está también a la vuelta de la esquina. Así es de que, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Seguirle dando la gloria a Dios, seguir glorificando a Dios, seguir caminando con temor y temblor delante de Dios, y pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos nosotros, con la ayuda del Señor, preguntar algo por el estilo. Una pregunta. Como usted dice que va a existir el arrebatamiento. Sí. Pero mucha gente se va a quedar, y para esa gente ya no va a haber oportunidad. ¿Cómo no? Sí. Sí. Pero es triste. Va a tener que pasar todo lo que viene. Mire, le voy a hablar por la experiencia que he tenido yo con Dios. Un día, yo era joven, tenía un negocio, ¿verdad? Estaba en lo mejor de mi apogeo en el Evangelio, servía a Dios, visita, ayuno, vigilia, ¿cómo se llama? Misiones, todo. Y un día de repente yo, pues, ¿cómo se llama? Me veo que voy hacia el negocio que yo tenía, y de repente vi que se había dado el arrebatamiento.
vi la gente que salió, ¿verdad?, volando, y entonces, y vi de repente que los vehículos, un bus chocó con otro, con un poste, otro vehículo con otro, y escuchaba el ruido de, ¿cómo se llama?, de los aviones, ¿verdad?, cuando vienen así en picada, ¿verdad? Bien horrible ese ruido. Cuando vi eso en el sueño, yo me asusté y me afligí y me tiré de rodillas y le dije al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? Yo nunca he entendido ese sueño. Pero una cosa es que platicando hace poco con mi esposa, le decía, pero ¿por qué hasta el día de hoy? Si eso lo estoy hablando hace como 25 años que lo soñé. Entonces realmente yo digo, lo tengo tan presente. Y digo yo sí, ¿por qué? Número uno, porque Dios no quiere que nos quedemos. ¿Por qué razón? Porque cuando el arrebatamiento se dé y las personas se queden, solamente, bueno, lamentablemente va a surgir este personaje que te acabo de decir, el anticristo. ¿Qué es lo que trae él? Una paz ficticia por 3 años y medio. Entonces, pero el asunto es que internamente la iglesia que ha desaparecido, el Espíritu Santo se ha ido con la iglesia. Y el Espíritu Santo comienza a sellar a los 144,000 señalados, que está más adelante, lo vamos a ver. Y eso comienza a predicar al Mesías. Que Jesucristo, tuvieron la oportunidad que Jesucristo, ¿verdad?, era el Salvador. Y comienzan a predicar. Pero la oportunidad que tienen con ellos ya no es periodo de gracia, porque el periodo de gracia se ha terminado. Entonces viene y se activa la última semana, la semana 70 que se le dijo al profeta Daniel. Entonces lo que le quiero decir es esto: viene el Señor y comienza a salvar, sí, a esas personas, pero tienen que pasar un proceso. Número uno, puede ser tortura, puede ser hambruna, puede ser persecución. Y realmente, pues, miren, en el tiempo antiguo, según cómo se llama el libro, el mártir de las catacumbas, sucedía algo. El imperio romano fue tan cruel de que cuando capturaba a un cristiano con la familia, primero, para que esa persona, esa familia, ese padre, esa madre, negara la fe en Jesús como Señor y Salvador y como Rey, mataban al niño primero enfrente de ellos. Era una tortura bien cruel. Entonces, esto está preparándose hoy en día. Está preparándose. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia sea arrebatada, muchos se van a alegrar. Muchos a los cuales los demonios van, ¿cómo se llama?, a poder apoderarse de ellos. El asunto es que para esa época, el Espíritu Santo ya no estará en la tierra como lo está ahorita con nosotros. Es una promesa que el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Jesús lo dijo: yo voy a ir al Padre y rogaré y enviará otro Consolador. Oiga bien, de forma estará con vosotros, que es así, estará en vosotros, dentro, o sea, dentro, y estará sobre vosotros. Entonces el Espíritu Santo nos cubre, ¿verdad?, a nosotros, por dentro y por fuera, pero ese tiempo ya no va a ser así. Solamente los que son sellados. Ahora la persona que quiera salvarse para ese tiempo, ¿verdad?, número uno, ¿qué tienen que hacer? Huir. ¿A dónde? A las montañas. Tienen que escapar, porque el día que el arrebatamiento de la iglesia se dé, escapen. Váyanse, no se queden en la ciudad. Busquen una montaña, busquen una cueva, lleven comida, lleven, ¿cómo se llama?, agua, ¿verdad? Y logren sobrevivir 7 años, porque van a ser 7 años de tribulación. Eso es lo que tienen que hacer si se quedan en el arrebatamiento. Tienen que sobrevivir 7 años. 3 años y medio, el anticristo se va a representar a sí mismo como una buena persona. Va a ayudar aparentemente a los gobiernos a levantar la economía de sus países. Lo que está pasando ahorita. La economía está tirándose por el suelo. Va a ayudar, pero el conflicto interno, así como estamos ahorita en este país, El Salvador, el conflicto interno de pandillas y maras, la maldad, eso en vez de quitarse va a empeorar. Porque ahorita, ¿qué es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo que está en la iglesia, que somos nosotros. Pero cuando se dé el arrebatamiento,
y las personas se queden, yo les recomiendo, no se queden en la ciudad. Si logra quedarse 3 años, eso sí, que la persona no va a poder identificarse como seguidora de Cristo. Porque después de 3 años y medio, entonces él va a exigir, eso es lo que le estoy diciendo, va a hacer, ¿verdad?, de que una imagen, y va a hacer que esa imagen hable, y va a hacer que vaya, como se llama, así como en el tiempo antiguo, en el libro de Daniel, que pidió el rey de que todos llegaran a adorar esa imagen, así va a pedir él. Entonces, no tienen que hacer eso. No tienen que hacer eso, porque después de eso viene el sello. ¿Y qué es lo que están haciendo experimento ahora? Los microchips, el sello. Esto es un experimento ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Número 1, si se queda en la ciudad, que tenga suficiente agua, suficiente comida para resistir 3 años y medio. Y después de eso, como viene la marca de la bestia, huir a lo que es, como se llama, aguantar otros 3 años y medio, a las montañas, a las cuevas, donde Dios le permita. Porque va a ser vida por vida. En el tiempo de tribulación la persona se va a salvar si ella no niega a Jesús. Pero si niega a Jesús, le van a dar la oportunidad de vivir. Pero solo va a lograr vivir 3 años y medio nada más con la marca de la bestia. Lo cual en otra oportunidad le voy a explicar qué es eso, ¿verdad? Pero realmente yo les recomiendo y díganles, y yo les digo, yo te digo, o sea, si el día que tú veas que el arrebatamiento se da, la iglesia se va, si tú no te has puesto a cuenta con el Señor, entonces acapará comida, agua, y huyan de la ciudad, porque lo que viene después, eso es bien duro. Dígaselo, amado, dígaselo a su esposo, dígaselo así claramente, mira, el arrebatamiento de la iglesia ya va a ser, todas las señales se han cumplido, y yo se lo digo a la luz de la palabra, y les voy a compartir eso, no por jactancia. Yo le he preguntado al Señor, ¿qué más falta? Nada. Esa es la respuesta, nada. ¿Qué más falta? Nada. Es más, nada bueno, porque falta una. Oiga, ¿sabe qué me mandó a leer? Lee el libro de Éxodo, cuando saqué a mi pueblo. Falta una, por eso le digo, no viene nada bueno. Viene una peste más, una plaga. Así es la palabra, una plaga más. Y después de eso, no le estoy diciendo el día, estoy diciendo la hora, pero va a ser breve, una plaga más. Eso es lo que viene en el agua. Así es de que díganle a sus compañeros, ustedes mismos, eso les recomiendo, ¿verdad? Yo espero, hermana Sandra, que no nos quedemos, ¿verdad? No, por nada, por nadie, no vale la pena quedarse por nadie, no. Lo que tenemos que hacer es orar por nuestros hijos, santificarlos. Los hijos son santificados en nosotros. Por eso les decimos palabra. Porque en ellas pueden alcanzar salvación sus hijos, su esposo, su compañero de vida. Ajá, igual en el caso suyo. Solamente que él tiene también que hacer, ¿verdad?, votos con el Señor. Recibirlo como Señor y Salvador. No somos perfectos. Nadie es perfecto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Día con día fallamos. Le hemos fallado al Señor muchas veces. Pero el amor de Dios, que ha dado más de 2000 años, y todavía dice, un breve momento, llego a traerlo. Así que, sí, hermano, va a haber salvación, pero va a ser triste, duro y lamentable. Bueno, vamos, no sé si les ha gustado. Miren, que hermano, vamos metiendo, yo le digo, eso realmente, así que esto del Apocalipsis es lo más hermoso que puede haber. Eso es lo que se necesita, que nosotros hablemos. Y eso es lo que últimamente pues Dios nos había permitido en la iglesia, con el hermano Luis, ¿verdad? Y otro hermano, predicando acerca de eso. Y es lo que el Espíritu Santo pues ha permitido, ¿verdad?, aquí con nosotros. Así que vamos a orar y a pedir al Señor de que nos bendiga, que nos ayude. Así que incline su rostro y denle gracias por esto. Padre, gracias esta tarde, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor amado, que nos permite, Dios mío eterno,
compartir esa palabra, bendito Dios. Sé que no es fácil lo que viene, pero es tu palabra, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, yo mismo, como no quisiera, Señor, que vinieran, Señor, tiempos mejores, tiempos, Señor, ¿verdad? De cambios para esta nación, para el mundo. Pero tu palabra no puede, Señor, ser aludida. Tu palabra tiene que cumplirse, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no, bendito Dios. Pero sí hay, Dios mío amado, bien, Señor, algo mejor en ti. En ti hay vida eterna, en ti hay salvación, en ti, Señor Dios mío amado, hay un rescate, bendito Dios. Oro por las familias que nos rodean, oro por Verónica, por Cristian, por sus hijos, oro por hermana Sandra, Dios mío amado, por el Señor su esposo, por sus hijos, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo los toque, amado Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, abra su corazón, que puedan ponerse a contar contigo, Jesús, que te reciban, Señor, porque tú vienes pronto, Señor amado. Hoy te pido esta tarde que nos bendigas a todos, que tengas misericordia de todos aquellos hermanos y hermanas que están desanimados, bendito Dios, que el Espíritu Santo los toque, los anime, que te fuerza, Señor amado, como el búfalo, Dios mío eterno. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Compartido tu palabra conmigo, que sea de mucha bendición para todos, Padre. Amén, amén. Bendito sea Dios. Bueno, sí, ya. Que Dios les bendiga a todos.